de no depender de una institución central. Y eso significa una capacidad de integración de varios negocios sobre más que la criptomoneda, sino un registro distribuido y que viene protegido de muchos de los peligros que son dichos de ciberseguridad. Entonces el impacto mayor creo que es esto, es que con las criptomonedas y con el blockchain en particular, hemos encontrado un modo para no tener que depender de uno de los actores de una cadena que se extiende, que está siempre más larga, dicha cadena financiera de los intermediarios. Aquí los intermediarios colaboran para que la seguridad de los datos, de la información, se quede inmutable. Y eso es una revolución. A nivel de todas las regulaciones que se ha podido contemplar en el tiempo, vemos que eso es el tema central de todos los fallos regulatorios que se ha conocido hasta ahora. Y el blockchain incorpora en sí mismo una gestión y una mitigación de estos fallos. No se puede, digamos, evitar la evasión fiscal, además que con las nuevas criptomonedas va a ser un aparato muy fundamental para facilitarla de algunos modos. Es un cambio, es una transformación tal que lo haya conocido el ámbito de la banca privada, pero no solo, de la finanza en modo offshore. Y aquí tenemos un aparato más, una herramienta más eficaz, siempre más eficaz que los anteriores, que van a ser utilizados también por la evasión fiscal sin duda y que van a ofrecer nuevas oportunidades por los que lo hacen y nuevos retos, desafíos por los que la combaten. Está obvio que no son preparados por gestionarlo. Es un proceso que va a costar años, pero al mismo tiempo tenemos una ventaja que es que se basa en tecnología donde la información viene accesible. Al revés del sistema financiero convencional, esta vez tenemos acceso a las informaciones y por esto abre también nuevas oportunidades para regularle, pero tendrá que ser hecho de un modo más ágil de lo que conocemos hasta ahora. No podrá ser gestionado, por ejemplo, de un instituto tal que el OCDE, que, por ejemplo, hasta ahora, por casos muy sencillos, ha tenido que gastar 10 años. Y el tiempo que ha podido, digamos, que ha corrido para solucionar un tema, ha permitido que nuevos temas han surgido. Y es un poco esto. Es una invitación a que los cambios regulatorios sean más dinámicos, tal que lo es la tecnología. No puede solo una medida contra un mundo, una situación, un ámbito que fue pensado estático, solucionar el dinámico del problema de la evasión fiscal. Y ciertamente, como lo decía introduciendo el tema con las criptomonedas, estamos en una nueva era de la evasión fiscal también. Cierto, el tema es más, ¿el posible está suficiente o no? Y eso es la pregunta, es que no, de verdad se tiene que medir mejor cuáles son los nuevos riesgos. Del mismo modo que se habla de riesgos geopolíticos, a nivel financiero estamos en esta misma dinámica. Siempre hemos puesto, digamos, los riesgos geopolíticos al lado, aparte del riesgo económico, digamos, pero ahora no. Ahora creo que la misma dinámica, la misma fluidez existe en los dos ámbitos. Se necesita una actuación por los riesgos financieros o de fraude del mismo modo que se gestionan las crisis geopolíticas hoy. Bueno, el aprendizaje, digamos, del
del reto del percurso está está aquí y lo agradezco porque sigo siendo y haciendo cosas interesantes el tema y por esto claramente volvería a hacerlo y con más experiencia y de modo más acotado. Y digamos que un poco tenemos que ver el blockchain un poco como esto, la capacidad de compartir información sin exponer la privacidad. No nos olvidamos que cuando hablamos de la lista Falciani, casi ninguna persona lo ha visto esta lista, solo los encargados a nivel judicial, a nivel de Hacienda, que son los encargados. Y eso es un poco la idea de qué tiene que ser el mañana y hoy de la finanza y de la regulación. Un ámbito donde podemos interactuar, intercambiar la información sin exponerse a riesgos. Sí, va a ayudar porque el blockchain permite almacenar comportamientos. Y significa que yo, al fin, lo que me interesa más de usted es su comportamiento. Si podría interactuar gracias al conocimiento de su comportamiento, no me importaría normalmente su identidad, su privacidad. Y es lo que puede y que va a ofrecer el blockchain, la capacidad de quedarse con lo que importa. Más de todo en proyectos de regulación, de cumplimiento a nivel también de las criptomonedas, mucho de las criptomonedas, tenemos varias iniciativas y de verdad casi todas están basadas en blockchain. Inteligencia artificial, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos siempre abiertos a ahorrar esfuerzos y lo que puede hacer una máquina mejor, ¿no? Que la hace ella más que nosotros, pero más de todo en tema evidentemente de compliance, de cumplimiento y relacionado con el blockchain y las criptomonedas.